¡Lucharemos en tres caídas! Vámonos amigos, sean bienvenidos a un nuevo programa de Sin Límite de Tiempo, una esquina para rudos y técnicos. Damas y caballeros, hoy nos vestimos de gala, nos vestimos de respeto, nos vestimos de nostalgia. El día de hoy grabamos esto 12 de diciembre, Día de la Virgen. ¿Y por qué hago esta mención? Porque, damas y caballeros, a partir del día de mañana, 13 de diciembre, no hay más. Se baja el telón para dos grandes de este precioso deporte y justamente estamos hablando de dos auténticas leyendas. Una que ha sido continuadora de uno de los más grandes legados de la lucha libre y otra que ha revolucionado la lucha americana para bien o incluso algunos piensan que para mal. Hablamos de dos retiros que van a marcar un antes y un después para la lucha libre y que a muchos nos dejan bastantes recuerdos. En una esquina tenemos el retiro del hijo de la leyenda, de un hombre que ha marcado también antes y después en uno de los legados más importantes de la lucha libre, como lo es el Hijo del Santo, quien este 13 de diciembre nos dice adiós. En el Palacio de los Deportes tendrá su última batalla, su última contienda, en la cual incluso podría llegar sin máscara, Mientras que en el otro lado, desde Washington DC, el Marín, el 17 veces campeón mundial de la WWE, John Cena, tendrá también su último baile en lo que puede ser una de las despedidas más importantes en la historia de este deporte. Hablamos de dos leyendas, hablamos de dos carreras que tienen pues nada que envidiar. Y hablamos prácticamente del final de dos eras bastante interesantes. Hay que empezar primero con nuestro ídolo local, con uno de los continuadores de las grandes leyendas. Y no solo de una gran leyenda, estamos hablando de ese personaje que revolucionó la lucha libre como lo fue el mismísimo Enmascarado de Plata. Entre datos muy importantes que hay que reconocer del Hijo del Santo, porque me gustaría hablar no solo de una trayectoria que ha sido gloriosa, ha sido magnífica, sino también de qué va más allá de esa máscara. Estamos hablando del menor de los 7 hijos de Rodolfo Guzmán el Santo y que fuera el elegido o el interesado en tomar la batuta. Ha mencionado en varias entrevistas el Hijo del Santo que no solamente, fue como tan fácil. La lucha libre sabemos que ha sido un deporte que trasciende generaciones. Ha habido muchos herederos de los distintos personajes, pero el Hijo del Santo en múltiples veces ha comentado que su señor padre, nuestro querido Enmascarado de Plata, no tenía realmente ese deseo, ese interés de que nuestro querido Hijo del Santo se formara en la lucha libre. Él lo veía más como un profesionista. Fue un hijo que hasta ya una edad muy avanzada no sabía que su papá era una leyenda del cuadrilátero. Cuando se enteró, él tenía claramente el sueño de ser ese continuador de uno de los legados más grandes en la historia de la lucha libre. Pero justamente hay muchos luchadores que no esperan que sus sucesores continúen con ese legado. Santo era uno de ellos, y él quería que su hijo se enfocara más al estudio. Aquí es donde nos encontramos con una curiosidad cuanto menos interesante. El Hijo del Santo es egresado de la Universidad Iberoamericana, licenciado en Comunicación y Periodismo. La razón de esto es que el Hijo del Santo muchas veces ha comentado que él tenía una fascinación por esta carrera, puesto que estaba enfocada en muchas disciplinas: fotografía, uso de micrófono, cine, televisión, radio. Estamos hablando de una disciplina bastante completa que converge a los principales medios de comunicación. Situación que el Hijo del Santo lo llevó a interesarse justamente por una disciplina que pudiera tener mucho que ver con los medios. Sin embargo, él sabía algo. Sabía que no nada más quería ser parte del gremio de los medios de comunicación, de grabar, de dirigir, de saber más que nada cómo funciona este mundo de la comunicación. Él quería continuar con la lucha libre. Algo que, como mencioné anteriormente, Rodolfo Guzmán no estaba interesado. Pero ocurre algo interesante. Uno de los compadres del Santo se entera de esta situación de su hijo y dice: oye, yo te entreno. Lo trae con él y justamente se entera nuestro señor Santo, pero no estaba interesado justamente en este seguimiento de su hijo. ¿Y qué hace? Dice: te voy a enseñar lo básico para que conozcas un poco el medio, pero no quiero que entres. Comenzó a enseñar
las bases de la lucha grecorromana, de la lucha olímpica, lo más básico de la lucha libre para que su hijo no entrara en este medio. Sin embargo, como dije, había otro entrenador y le dijo: ¿tienes la habilidad? Vamos a subir al ring. Un dato muy interesante es que así como en su momento el Santo no debutó como este personaje enmascarado, deporte religioso, con una máscara plateada, él tenía otros nombres, como el murciélago y el hombre rojo. Inclusive con ellos llegó a perder la máscara. El hijo del Santo tuvo un camino muy similar antes de convertirse en lo que es. En un primer momento como el hombre rojo, heredando justamente el nombre de papá, pero en silencio. Posteriormente utilizaría el nombre de Korak, nombre que él ha mencionado que está inspirado en el hijo de Tarzán y Jane, de esta famosa novela. Cuando el Santo se entera, obviamente se molestó con su hijo, y es que no era para menos, le había hecho exactamente lo que el Santo no quería. Pero estaba confundido. Le decía: ¿por qué Korak? El hijo del Santo ofrece esta misma explicación que yo les estoy brindando, que es el nombre del hijo de Tarzán y Jane. Situación que el hijo del Santo, al ver que su hijo de todos modos ya estaba en el escenario, de todos modos ya estaba en el ring, dijo: ese nombre no me gusta. Creo que te sentaría muy bien el hijo del Santo. Una carrera que lleva desde 1984, o miento, 1982, que ha sido una carrera, privilegiada. Durante más de 40 años, el hijo del Santo se dedicó a construir un legado que terminó primero en 1984 de forma deportiva y en 1985 con el descenso de El Enmascarado de Plata. Un dato muy interesante que menciona el hijo del Santo es que nunca tuvo la oportunidad de subir con su señor padre a luchar. La única vez que pudieron compartir un ring era en el retiro de El Enmascarado de Plata, quien ya portaba en ese momento un traje, mientras que su hijo era la estrella. Podemos hablar de que este hombre no nada más fue un gran luchador, sino que tuvo un paso por las más importantes empresas de México. Fue una de las caras del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero no solo eso, fue una de las piedras angulares para la fundación de la 3 veces Estelar, creyendo en la visión de Antonio Peña para la creación de la 3 veces Estelar. Fue campeón mundial de parejas de ambas empresas, de la mano tanto con Octagon. Patrocinó y fue parte de grandes eventos, sobre todo de la WCW. De hecho, él es fundador de uno de los torneos actuales más importantes del Consejo Mundial de Lucha Libre, como lo es la Leyenda de Plata, torneo que homenajea justamente a su señor padre y que él únicamente ganó en una oportunidad en el año 1996. Asimismo, ganó el Grand Prix del Consejo Mundial de Lucha Libre en 1999. Ha sido 10 veces campeón mundial de peso welter de la World Wrestling Association, no confundir con WWE, es WWA en este caso. Y también ha sido campeón de parejas de esta misma categoría junto a su inseparable compañero Octagon. Es interesante porque no solamente estamos hablando de un luchador muy condecorado, también hablamos de uno de los máximos cazadores de máscaras y cabelleras, siendo sus principales víctimas Scorpio Jr., a quien desenmascaró y rapó en 2 oportunidades, así como el Negro Casas, a quien también rapó en 2 oportunidades y quien de hecho fue su compañero cuando Scorpio Jr. fue desenmascarado. El hijo del Santo también ha estado involucrado en grandes polémicas, por ejemplo, la victoria de Aristóteles II. Muchos aseguran que esa batalla estuvo plagada de polémica porque algunos aseguraban que era una caída, el Santo alegando que era 2 de 3. Algunos dicen que Aristóteles se quiso pasar de listo, pero esa es una verdad que solamente la gente de la Plaza de Toros de Acapulco de 1985 recuerdan bastante bien. Al mismo tiempo, su última gran victoria en luchas de apuestas se dio en el 2012. El 10 de marzo en el Juan de la Barrera, un triangular de la muerte en donde nuestro enmascarado de plata, el hijo del solitario y el ángel blanco apostaron su máscara. Fue el último momento en el cual Santo había ganado una máscara, desenmascarando al ángel blanco. Pero este dato debe decir que me estoy equivocando porque este año cayó la última incógnita a manos del Santo, siendo esta la de Misterio Jr. en un pentagonal de máscaras acudido a la Arena Ciudad de México en abril de este año. Una gran batalla para nuestro enmascarado de plata.
la cual la verdad pues nos va a dejar un gran vacío. Yo personalmente decirles que me quedé con esa, pues vaya, ese deseo de ver en vivo al Hijo del Santo. He podido ver a otros grandes luchadores, pero en este caso al heredero pues no lo he podido ver. Y pues bueno, mañana es el día en el cual decide colgar las botas en un cartel muy importante en el Palacio de los Deportes que fuera casa de grandes victorias, de grandes fracasos y de grandes escenarios. Y como decía, su última lucha, Hijo del Santo hace equipo con Adolfo Tapia Elia Park para enfrentar al Hijo del Solitario y a Dr. Wagner Jr. Al mismo tiempo decía, a esta lucha puede llegar sin máscara porque en la semifinal tendremos un combate de alarido y es que su sucesor, Santo Jr., porque sí, ya hay un sucesor, expondrá la máscara de su padre en un mano a mano máscara contra cabellera en contra del Ángel Blanco Jr., una de sus más recientes víctimas, en lo que puede ser un final de carrera agridulce para el Hijo del Santo. Habrá que ver si realmente el sucesor está preparado para un compromiso de este tipo y más sabiendo que no es ni siquiera su máscara la que está en juego, sino la de su señor padre. Como pueden ver, la carrera del Hijo del Santo ha estado plagada de grandes momentos, ha sido pues una de las más condecoradas. Sin embargo, no podemos dejar de lado, como les decía, aquí en México ha sido uno de los grandes ídolos locales y más importante aún, yo diría que es uno de los mejores sucesores en cuanto a el personaje o al luchador al que los predeció. Sabemos que hay algunos luchadores que no pueden llenar esas botas, pero yo creo que lo más importante del Hijo del Santo no es solo que mantuvo el legado del Enmascarado de Plata, sino que también como Hijo del Santo ha creado su propio legado, su propia herencia y ha creado prácticamente pues su propia historia. Una historia que si bien es cierto es la continuación de una leyenda, como lo es la leyenda original del Enmascarado de Plata, podemos decir que el heredero, el hijo de la leyenda, ya también ha escrito su propia leyenda. Como dije, Palacio de los Deportes, 13 de diciembre, este sábado, el Hijo del Santo, en cuanto suene la campana por última vez, no va más, le decimos adiós a la segunda generación de la Máscara de Plata. Pero como dije, este sábado no es el único retiro. En Estados Unidos, la World Wrestling Entertainment, en su evento bimensual, Saturday Night's Main Event, le dirá adiós a otra de sus grandes leyendas, como lo es John Cena, uno de los íconos más importantes de la lucha libre americana o wrestling americano, como dicen pues, los más técnicos en cuanto al término. Pero hay que hablar también de esta trayectoria. John Cena, a diferencia del Hijo del Santo, que tuvo prácticamente 4 décadas construyendo un legado, la carrera de John Cena se resume a 2 décadas, pero no por eso ha sido menos importante. Estamos hablando de un luchador que nació en West Newbury, Massachusetts, una ciudad no muy lejana a Boston. Pero muy importante es que justamente a pesar de haber pues, nacido relativamente lejos, es un luchador que ha llegado bastante. En el año 1999, John Cena ingresa a la Universidad de Springfield, a Springfield College, en donde de hecho un dato interesante es que él formó parte de su equipo de fútbol americano, el Springfield Pride, un equipo que es parte de la División 3 del fútbol americano colegial de Estados Unidos. Y ya desde ahí parecía que John Cena estaba destinado a la grandeza porque fue parte de esa primera generación que llevó a Springfield College a los playoffs y a un campeonato de División 3 de la Conferencia Colegial de Estados Unidos, lo cual te habla pues justamente de un mérito, cuanto menos importante. Su llegada al mundo de la lucha libre se da después de titularse de Springfield College como licenciado en fisicoculturismo, una licenciatura que, bueno, fisiología como tal es la licenciatura, pero se puede decir que es fisioculturista. De hecho, ha sido una de las dedicaciones que llegó a tener en su momento John Cena, como muy inspirado en la salud, en el físico, que vaya, al final del día se demuestra un poco con el porte que ha tenido a lo largo de los años este gran personaje, debutando en el año 2002 en la empresa World Wrestling Entertainment.
En esta empresa prácticamente alcanzó su prime primero en el año 2004, en donde ganaría su primera gran presea, siendo esta el campeonato de los Estados Unidos de la WWE, presea que ha ganado 5 veces en su carrera. Pero John Cena tuvo algo interesante, y es que hay muchos luchadores que tardan años, procesos, cambios en convertirse en estrellas de gran magnitud. John Cena fue un ascenso bastante rápido, ya que para el año 2005, tras quedar como finalista de la batalla real de dicho año, ganaría su primer campeonato mundial en el combate preestelar de WrestleMania 21, venciendo al luchador JBL. Presea que nadie lo sabía, pero sería el inicio de una de las historias más importantes en la carrera de John Cena. Y no solo eso, sino que marcó el inicio de su protagonismo como ser la nueva figura que cargó en sus hombros a la WWE en ratings, en venta de taquillas, en venta de mercancías. Fue prácticamente el inicio a una carrera maravillosa. Podemos destacar entre su gran palmarés, que como lo dije, es 17 veces campeón mundial de la WWE, récord que se ha roto este año en el evento estelar de WrestleMania 41, derrotando a Cody Rhodes, un récord que originalmente le pertenecía con 16 reinados a Ric Flair, que John Cena empataría en enero del 2017 y que este año ha terminado por romperse para consolidarlo como el máximo ganador de la época actual. Ha sido 5 veces campeón de los Estados Unidos, capturando los 3 primeros reinados entre el año 2004 y el propio 2005, y los últimos 2 en el año ya lejano 2015, vaya. A veces pensamos que el tiempo pasa muy rápido, porque yo digo 2015, hace como unos 3 años, ¿no? Y bueno, ya son 10, ¿verdad? Vaya que el tiempo avanza rápido. Se ha coronado en 4 oportunidades campeón mundial de parejas de la WWE. Y su más reciente conquista fue el campeonato intercontinental, que era el único campeonato que le faltaba, conseguido hace no mucho, en octubre de este año, para perderlo en el propio mes de noviembre, pero que no deja de ser un logro importante, porque con esto se convierte en el gran campeón de la WWE número 25. Entiéndase, el primer luchador que gana todos los campeonatos de una categoría, que son 2 campeonatos o un campeonato mundial, el campeonato de la media cartelera, el principal y el secundario, y un campeonato de parejas. Ha ganado en 2 oportunidades la batalla real de la WWE, siendo estas las ediciones 2008 y 2013. Un dato muy interesante de John Cena, como pueden ver aquí tengo el SmackDown vs. Raw 2006, que sería el primer videojuego en el cual el luchador aparecería en la carátula. Sin embargo, es importante mencionar que, si bien es cierto fue el primero, John Cena ha sido uno de los más grandes protagonistas en la saga de videojuegos de la empresa de los McMahon, ya que durante la saga SmackDown vs. Raw fue protagonista, como ven aquí, en la portada del año 2006. En el año 2007 aparece como uno de los luchadores de fondo de una portada protagonizada por Triple H. Para el año 2007, quería decir, 2008 fue parte de la portada, al igual que Undertaker y Bobby Lashley. Para el año 2008, bueno, que sea SmackDown vs. Raw 2009 ya no apareció. Para el año 2010 sería igualmente a nivel global una de las caras, siendo el luchador principal. En otras ediciones aparece como un luchador de en medio, sobre todo en América Latina, donde el principal luchador de los que aparecen en la portada es Rey Mysterio. Y también sería la cara del SmackDown vs. Raw 2011. Al menos a nivel global, en Europa son luchadores diferentes, pero aparece como el principal en la portada de este videojuego, además de ser el protagonista de la carátula del juego WWE 2K15 y del videojuego WWE 2K23. Estamos hablando, como pueden ver, de una trayectoria que ha sido, pues, símbolo de confianza. Un dato muy interesante de John Cena es que él menciona que parte de su éxito se debe al freestyle. Los luchadores en Estados Unidos sabemos que son, pues, malamente llamados todólogos, es decir, hacen de todo, y él era freestyler.
En su momento, él había debutado con un personaje muy parecido a su profesión, que es la del físico-culturismo, pero él consideraba que no estaba, bueno, no era lo adecuado, que no estaba pegando. Él menciona que en alguno de sus viajes, un par de luchadores en un camión se encontraban haciendo una batalla de freestyle. Le dijeron, puedes unirte, y en sus propias palabras él menciona que los destruyó en 5 minutos, recordando que el freestyle y el rapeo pues a veces es muy competitivo y cruel. Sin embargo, lo que él no sabía es que había un directivo muy importante de la WWE que escuchó esa batalla de rap y él dijo, oye, ¿y si te subes a rapear al ring? Y damas y caballeros, hoy tenemos a uno de los íconos modernos de la lucha libre actual y que, como mencioné, el día de mañana, 13 de diciembre, desde Washington, D.C., dice adiós. Su rival en turno es el austriaco Gunther, 2 veces ex campeón mundial y el campeón intercontinental más largo de la era moderna. Y estamos hablando de, una vez más, un final. Cuando suene esa campana por última vez, no lo podremos ver más. Como dice su famoso lema, el You Can See Me. Y estamos ante eventuales más retiros. El día de sábado se retiran 2 leyendas, un continuador de una herencia gloriosa, de una herencia de ley .999 de brillo, y un legado bañado en oro de 17 quilates, que sé que son 18 los del oro convencional, pero entenderán mi referencia. Y estamos cada vez más cerca. Si alguien se encuentra en Ciudad de México, hago la invitación a que puedan acercarse al Palacio de los Deportes para presenciar la última batalla del Enmascarado de Plata. Quien tenga la oportunidad de estar libre y poder darse una vuelta por los canales oficiales de la WWE para presenciar el retiro de John Cena, también lo exhorto a. Y simplemente creo que va siendo hora de ir aceptando que los retiros están cada vez más cerca, cada vez más leyendas dicen adiós. Hoy convergen, coinciden 2 retiros legendarios y nadie sabe cuánto tiempo nos queda de nuestro próximo ídolo. La lucha cambia, se renueva, pero hay quienes simplemente dejan una huella inmortal que es imposible de borrar. Coméntenme, dejen sus comentarios, cuál retiro los marca más, cuál les afecta más, si van a ver alguno de estos 2 retiros, si alguien nos está visualizando desde territorio americano y decide ir a Saturday Night's Main Event, o si alguien decide ir a Todo por el Todo este sábado, o si acudió a este evento. Recuerden que pueden darle me gusta para que puedan apoyar todas las secciones de mis compañeros y sin límite de tiempo, una esquina para rudos y técnicos. Y recuerden suscribirse al canal de Genio Digital para así tener más contenido de calidad. Les ha hablado el licenciado David Jaimes Martínez. Esto ha sido Sin Límite de Tiempo, una esquina para rudos y técnicos. No me pueden ver. Hasta la próxima. ¡Lucha!